ver mi pantalla. Sí, profe, se mira bien. Ok, perfecto. Listo. Entonces, vamos a dar inicio como tal a a la segunda web conferencia del curso Trabajo de Grado de Especialización en CCEDU. Nuevamente para todos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar acerca de la segunda webconferencia del curso de trabajo de grado de especializaciones SEDU. Me presento, mi nombre es Viviana Solvey Díaz López, soy la docente que viene acompañando precisamente todo el proceso académico y formación de cada uno de ustedes. Sean bienvenidos el día de hoy. Para hoy tenemos una agenda. La agenda consta precisamente de unos momentos de profundización que busca hacer ese acompañamiento de la fase 3, como también poder resolver algunas dudas, inquietudes acerca de la guía de actividades y de todo el momento 3 que ustedes están desarrollando en estos momentos. Por ende, también vamos a hablar sobre temas complementarios como investigación educativa, investigación pedagógica y contextos organizacionales. Vamos a cerrar con preguntas, inquietudes y marcha final. En la fase 3 estamos precisamente con el tema de análisis de la situación problema en el contexto educativo. Para ello, pues ustedes deben de leer todas las referencias bibliográficas de la fase 3, deben también de reconocer la guía de aprendizajes que tenemos en la fase número 3. Adicional a ello, poder reconocer el anexo 1, anexo 2, que les va a permitir hacer ese análisis de la situación problema en el contexto educativo. Y con ello he propuesto unos objetivos de aprendizaje para esta segunda webconferencia. El primero de ellos es que comprendan el proceso de análisis de una situación problema en contextos educativos. El segundo de ellos es identificar sus componentes clave, como por ejemplo el problema central, las causas, los efectos, el contexto. El tercero de ellos es aplicar la técnica del árbol de problemas como herramienta de investigación. Entonces, esta técnica pues busca de cierta manera que ustedes comprendan todo ese proceso de análisis y logren concretar y hacer esa formulación problema. En la investigación educativa, ustedes van a encontrar precisamente fenómenos relacionados explícitamente en el contexto educativo. Entonces, cuando hablamos de una investigación educativa, son aquellos estudios sistemáticos que buscan examinar todo lo que se relaciona en la educación desde una perspectiva amplia, es decir, donde logren comprender, interpretar, reconocer las diversas variables, los diversos procesos que se viven en el ámbito educativo y de esta manera poder analizar resultados, condiciones que se dan en ese sistema educativo. Para podernos orientar un poco acerca de qué consiste la investigación educativa, entonces he propuesto los siguientes 3 elementos, como por ejemplo, comprender el rendimiento académico de los estudiantes, evaluar políticas y programas educativos, analizar factores contextuales como la equidad o el acceso y al mismo tiempo he traído un ejemplo para poder relacionar y comprender un poco más en qué consiste este tipo de investigación. Entonces, el ejemplo es un ejemplo que se puede abordar desde la investigación educativa, que es el siguiente: evaluar cómo influye el nivel socioeconómico en el rendimiento en pruebas Saber Pro. Entonces, como ustedes saben, el Ministerio de Educación Nacional realiza unas pruebas Saber Pro desde el grado tercero hasta el grado 11 y esos resultados también nos dicen el nivel, por ejemplo, del rendimiento académico, el nivel de pronto de los resultados de aprendizaje de los estudiantes en los diferentes grados académicos. Y este ejemplo nos busca de cierta manera determinar si el factor socioeconómico o ese nivel socioeconómico influye en el rendimiento de las pruebas Saber Pro. Entonces, quiero saber ustedes cómo interpretan este ejemplo. ¿Por qué de pronto traemos este ejemplo eh, a colación para la investigación educativa? ¿Qué logran interpretar de este ejemplo?
Pueden activar su micrófono porque en estos momentos estoy compartiendo pantalla completa. Ay, Dios. ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, señora, profe. Ok, Sí, perfecto. profe. Perfecto. ¿Qué podemos interpretar de este ejemplo? ¿Cómo podría ser esas variables? ¿O cómo podría ser pertinente esta investigación? Bueno, entiendo yo que la pregunta sería como, ¿desde qué enfoque se podría desarrollar? Ajá, ¿cómo nosotros podemos interpretar, por ejemplo, el, esta propuesta que se tiene para la investigación educativa? O sea, ¿ustedes lo ven pertinente, no lo ven pertinente, lo ven fuera de base? ¿Cómo entienden este ejemplo para este tipo de investigación? Bueno, con ese objetivo que presenta, yo creería que se debería hacer una investigación de corte cuantitativo, en donde se establezca una relación, una correlación. Entonces, ¿cómo influye el nivel socioeconómico? Entonces, influye es una correlación, ¿no? Y se podría hacer como a partir de la aplicación de instrumentos que recojan estos datos pues socioeconómicos como de los estudiantes y esos contrastarlos con su rendimiento en los exámenes de estado. Correcto. Ajá, correcto. Entonces, cuando hablamos de un estudio sistemático, vamos a encontrar unas variables. En este caso, vamos a relacionar o correlacionar, como tú decías, la variable socioeconómica con el rendimiento, digamos, o los resultados que tuvieron los estudiantes en esas pruebas Saber Pro. Entonces, cuando hacemos esa relación, podemos evaluar si influye o no un nivel socioeconómico alto, medio o bajo. Por ejemplo, el nivel socioeconómico bajo podría ser, es un ejemplo que voy a traer en estos momentos, influye en el bajo rendimiento de los estudiantes y posiblemente puede ser por las necesidades económicas, por el estado nutricional, por el acceso a la educación, a las diversas herramientas. Entonces son supuestos o son hipótesis que se pueden tener dentro de la investigación, pero como tal, queremos que ustedes en estos momentos reconozcan que la investigación educativa pues se encarga precisamente de comprender el rendimiento académico, de evaluar políticas y programas educativos, de analizar factores contextuales como la equidad o el acceso, que hacen parte de esos fenómenos que se pueden tener en cuenta en este tipo de investigación. Y cuando hablamos de que sea un estudio sistemático, significa que ya hay un método aplicado, que ya hay unos resultados también que son medibles, confiables, como por ejemplo los resultados que presentan las pruebas Saber Pro, y los vamos a contrastar con otra información sociodemográfica, como por ejemplo el nivel económico y si este nivel económico pues influye en ese rendimiento de los estudiantes o efectivamente no. Que encontramos que si hay niveles económicos altos, tienen los mismos resultados, si hay niveles económicos bajos, tienen el mismo resultado. Entonces, este tipo de evaluaciones hacen parte, perdón, este tipo de investigaciones hacen parte de esa investigación educativa que nosotros podemos proponer en esos escenarios educativos o en ese ámbito educativo en el cual más adelante pues vamos a intervenir, vamos a trabajar y debemos de conocer para así mismo nosotros poder emprender las investigaciones tanto empíricas, sistemáticas como orientadas a resolver unas problemáticas muy puntuales del contexto y aplicando unos métodos confiables, medibles, verificables, como por ejemplo la que propone la investigación educativa. Quiero saber si hasta ahí vamos comprendiendo la temática. Sí, profe. Quedó, ok, perfecto. En la investigación pedagógica, entonces ya es una investigación que
está sumergida en el ámbito educativo, pero tiene que ver más con esos procesos de praxis, con esos procesos de intervención, de práctica docente. Entonces, la investigación pedagógica nace desde la práctica educativa del docente en el escenario vivencial del aula y también en el escenario de convivencia en toda esa comunidad educativa. ¿Qué busca esta investigación pedagógica? Reflexionar, transformar, sistematizar lo que ocurre en el aula, como también fuera del aula y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es más centrada hacia el proceso pedagógico, didáctico, metodológico, curricular y tiene un enfoque contextual, eh, con un enfoque preferiblemente cualitativo y transformador. Se utiliza como ese agente transformador que involucra en especial para nosotros la investigación acción participante o la investigación acción, como también se puede generar o se puede involucrar la sistematización de experiencias pedagógicas. Entonces, un ejemplo que he traído para este tipo de investigación pedagógica es, por ejemplo, el maestro investiga si el uso de las narrativas mejora la comprensión lectora de sus estudiantes. Y este tipo de investigación puede convertirse en una investigación acción participante, donde el maestro lleve esas herramientas narrativas a su aula y busque de cierta manera generar esa comprensión lectora a través de esas herramientas que está implementando en el escenario educativo. Entonces, ahí vamos a encontrar ese tipo de investigación acción participante, como también podemos investigar de manera observacional y podemos evaluar si el uso de esas herramientas narrativas en el aula contribuyen a la comprensión, pero sin llegar a intervenir o participar. Entonces se pueden dar en esos escenarios. Esto es fundamentado también por Calvo, Camargo y Pineda del 2008, quienes destacan que este tipo de investigación pone digamos, ese valor de conocimiento docente que permite a los educadores generar una teoría desde su propia realidad, desde su propia vivencia, de lo que se vive en el escenario de aula, como también de lo que se vive fuera de su escenario de aula, es decir, dentro de su comunidad educativa. Entonces, aquí pues estamos hablando de esa investigación pedagógica, que es como el ítem diferenciador que debemos de tener en cuenta entre investigación educativa, investigación pedagógica y también vamos a encontrar un tipo de investigación que se genera dentro del ámbito educativo, pero va un poco más relacionado con lo organizacional, con procesos que tienen que ver con instituciones que ayudan y contribuyen de manera eficaz, pertinente hacia una formación integral. Entonces, en contextos organizacionales donde se puede generar un tipo de investigación, se busca que esos entornos institucionales incluyan las escuelas, se incluya, por ejemplo, se puede presentar en las escuelas, universidades, secretarías de educación, bajo unas dinámicas de liderazgo, de gestión cultural institucional que contribuya a factores como la comunicación, el clima organizacional y recursos humanos. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, esas investigaciones que se desarrollan para poder financiar una planta educativa donde requiere de unos recursos económicos para poder construir un polideportivo, para poder construir de pronto un aula adecuar un aula de sistemas y demás. Cuando estamos hablando de esos tipos de investigaciones, estamos hablando precisamente de esas investigaciones relacionadas con los contextos organizacionales y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Por ejemplo, analizar cómo la comunicación directiva afecta el clima laboral y la innovación pedagógica. Entonces, según los autores del 2005, nos dicen que este tipo de investigaciones
pues contribuyen a que esos contextos organizacionales que se dan desde el ámbito educativo buscan también interpretar, comprender, mejorar los sistemas educativos desde un funcionamiento institucional en pro de la educación. Entonces, hasta aquí quiero saber si existe alguna duda, alguna inquietud. Para ustedes, ¿cómo consideran este tipo de investigación? Profe, a mí tengo una duda allí y es porque entraría en este tipo de investigación la parte de infraestructura. O sea, no comprendía ahí esa idea. Ok, perfecto. Cuando hablamos de estos tipos de investigaciones que van más enfocadas a los contextos organizacionales, estamos hablando de la investigación que nos puede contribuir, por ejemplo, a nosotros como pioneros, de que hacemos una lectura de nuestro escenario de una institución educativa y miramos que hace falta una cancha deportiva, hace falta eh, un aula, hace falta pupitres, hace falta de pronto un proyecto que tenga que ver con escuela de padres para poder mitigar los factores de riesgo también de los estudiantes ante el consumo de sustancias psicoactivas, ante la prevención de comportamientos o conductas suicidas. También donde miramos que el bajo rendimiento, supongamos, de nuestros estudiantes posiblemente sea por falta de capacitación docente. Ahí estamos entrando en unos contextos organizacionales puntuales del proceso educativo y donde este tipo de investigación pues ayuda a los entornos institucionales a mejorar y fortalecer esa educación que se brinda tanto en escuelas como en universidades, secretarías de educación, mejorar las condiciones, la calidad, las dinámicas, la cultura organizacional, los factores también como comunicación, clima organizacional y recursos tanto financieros como humanos. Entonces ahí estamos hablando de digamos, como de ese ítem diferenciador de esa investigación que tiene que ver con un poco más como con ese factor de talento humano o de organización del contexto educativo. Ya, muchas gracias, profe. Ok, con gusto. Bueno, para comprender un poco más, entonces, el análisis desde las tres perspectivas, tenemos tres tipos de investigación. La primera de ellas, la educativa, la segunda, la pedagógica y la tercera, la organizacional. Entonces, el tipo de investigación educativa, pues permite estudiar los fenómenos del currículo y la política institucional en el panorama, digamos, en la permanencia escolar. Eh, es un poco más general, está por fuera del aula, por decirlo así, pero contribuye a mejorar ese currículo, contribuye a generar nuevas políticas institucionales, a mejorar la retención, la permanencia y otros elementos que se pueden trabajar desde este tipo de investigación. Y el tipo de investigación pedagógica es ya donde el docente puede indagar cómo adaptar sus propias prácticas para poder aumentar la motivación y el sentido del aprendizaje, como también puede ser participativo, es decir, el mismo poder reformular, transformar esas vivencias dentro del aula, como también poder observar sus pares, qué estrategias están implementando en otros escenarios para posteriormente estudiarlas y mirar si son pertinentes para su contexto y después replicarlas. Entonces ahí vamos a encontrar, por ejemplo, dos tipos de investigación. Investigación-acción, que es una investigación-acción participante, que es otra donde el docente se involucra, participa ante el escenario y busca transformar
de acuerdo a las necesidades de pronto que ve en su aula. Y tenemos el último tipo de investigación organizacional que permite analizar cómo las dinámicas institucionales afectan, puede ser el clima escolar y el sentido de pertenencia, y a raíz de ello poder encaminar un proyecto que permita mejorar aquellos factores que son un poco más organizacionales, que es más de talento humano, que es más de recursos financieros, de adaptaciones, adecuaciones, que también contribuyen a dar calidad, pertinencia al proceso educativo que se está desarrollando en la institución. Quiero saber si en estos momentos alguien quiera hacer un aporte o tenga de pronto alguna inquietud con referente al análisis de estas tres perspectivas. ¿Hay claridad? Ay, esto no. Sí, señora, profe, sí, señora. No sé qué Ok, está lloviendo mucho y el internet está como muy malito. A veces se sí. entrecorta la voz. Ok, es que acá también el internet, precisamente cuando estaba intentando grabar esta web, estaba verificando esa parte, pero sí estoy con la red que es. Listo. Bueno, ahora quiero que hagamos un ejercicio muy dinámico para poder contribuir al desarrollo de la fase 3 que ustedes en estos momentos pues están diseñando, implementando, articulando como grupo colaborativo de tal forma que les permita como aterrizar o escoger una situación y de esta manera formular ese planteamiento del problema. Para ello, quiero que conozcan esta técnica. Esta técnica es muy conocida en investigación y se denomina técnica del árbol de problemas. Quiero que me confirmen si en estos momentos pueden escuchar el video. ¿Logran escuchar? No, profe, no se escucha. No, Por lo menos yo acá no. Ahí. no, todavía no. No, señora. No, no tiene sonido. Señora. No, no se escucha nada, profe. Deme un momento, entonces salgo y vuelvo a ingresar. No, profe, no se escucha nada. Ok, perfecto. No se escucha, entonces voy a socializarles en qué consiste la técnica. Por ende, no les voy a poder hacer estas preguntas.
Las preguntas, ¿cuáles son? Son estas que estaban relacionadas con el video, pero pues ahora se las hago después de explicar. Bueno, vamos a correr esto por aquí. Listo. ¿Cuál es la técnica del árbol de problemas? ¿De pronto alguna de ustedes ha escuchado acerca de esta técnica de investigación? ¿O no? Sí, profe. Ok. ¿Qué conoces de la técnica? Bueno, esta técnica permite organizar la información que uno tiene frente a un problema, ¿no? Principalmente se identifica el problema y se reconocen las causas y se las ubica en la parte de las raíces del árbol. Y después se logra identificar las consecuencias del problema y estas se las ubica en las ramas del árbol. Entonces, el problema central va en la parte del tronco. Entonces, lo que permite es como hacer una identificación muy clara y muy consciente de las situaciones que llevan a que el problema se presente y lo que éste genera. Correcto, así es. Entonces, cuando nosotros hablamos de la técnica de árbol de problemas, hacemos una representación gráfica del árbol que tenga raíces, que tenga un tallo, que tenga unas ramas y cada una de ellas representa una puntualización en el proceso de investigación. Cuando nosotros hablamos de la técnica de árbol de problemas, antes de aplicar esta técnica, vamos a hacer como esa lectura de los síntomas que tenemos en un escenario. Cuando hablamos de los síntomas, decimos, bueno, en estos momentos me encuentro en un escenario donde veo que es pertinente mejorar las prácticas profesionales del docente, donde utilice, supongamos un ejemplo, material un poco más didáctico, material donde estimule los diversos sentidos sensoriales de los estudiantes para que los estudiantes puedan recepcionar toda esa información, interpretarla, comprenderla y sea significativa de tal manera que en un tiempo determinado perdure toda esa información y se saque el mejor provecho de ese momento vivencial. Entonces, haciendo esa lectura, voy describiendo los síntomas. Digo, sí, se requiere más cualificación docente, se requiere más materiales pedagógicos, se requiere de poder reconocer los sistemas sensoriales y demás elementos. Entonces, en esos momentos, cuando ya tenemos esa descripción, hacemos la gráfica del árbol de problemas, tal cual como lo tenemos aquí y buscamos en la parte de las raíces poner las causas que genera precisamente ese problema. Entonces decimos, bueno, tal vez el desconocimiento del docente acerca de los diversos sentidos con los cuales el estudiante recibe la información, la interpreta y los diferentes, que puede hacerlo por diferentes materiales, tanto concretos, manipulativos y demás. Aquí he traído unos ejemplos para poder comprender un poco más acerca de esta técnica. Entonces, esta técnica es una herramienta metodológica que se utiliza para poder identificar la naturaleza y el contexto de la problemática real, es decir, donde hago un escrito de lo que pienso que puede ser la problemática y a raíz de ese escrito saco esos síntomas que los voy a plasmar en esta representación gráfica donde las raíces van a ser las causas. Las raíces, por ejemplo, espérame un segundo. En el primer ejemplo que les he traído, tenemos unas raíces de pobreza, desigualdad social, inaccesibilidad a los servicios de salud y como parte central, que es el tronco, tenemos la desnutrición infantil en Venezuela. Entonces, la desnutrición infantil en Venezuela es una problemática muy tangible, por ejemplo, muy concreta, muy visible,
pero debemos de conocer qué causa esa desnutrición infantil. Entonces dicen que las causas de esa desnutrición es precisamente por la pobreza, por la desigualdad social, por la inaccesibilidad a los servicios de salud y si no se trata esa desnutrición, pues va a traer unas consecuencias más graves como las discapacidades, la mortalidad infantil, los retrasos en el desarrollo. Entonces, ahí estamos reconociendo, en pocas palabras, qué causa esa problemática y si no se trata esa problemática, cuáles pueden ser las consecuencias de no poder abordar esa problemática de la mejor manera. Por eso esta técnica se utiliza mucho donde podemos hacer esa gráfica del árbol de problemas, hacer sus raíces, poner en el centro la problemática que consideramos que en estos momentos estamos haciendo lectura del contexto real y poderle desglosar qué causa ese problema. Entonces digo, bueno, hay deserción académica y voy a mirar cuáles son las causas de la deserción académica. Puede ser un factor digamos, de pobreza, donde haya un nivel socioeconómico muy bajo, donde también exista la desigualdad social, donde exista de pronto la falta de accesibilidad al servicio de educación. Adicional a ello, supongamos si estamos mirando el escenario que está en un contexto rural, urbano, asimismo se van generando otras necesidades, la distancia hacia las instituciones educativas, el nivel de formación de los padres, cuidadores o acudientes de los estudiantes, la perspectiva que también tiene a nivel familiar precisamente de los estudiantes que han desertado, entonces la perspectiva que existe a nivel familiar de la educación y estamos encontrando esas causas que están generando ese problema. Y al mismo tiempo nos proyectamos en las ramas, entonces a decir cuáles pueden ser las consecuencias si no las abordamos. Entonces la consecuencia es que haya deserción, digamos, a nivel social, mm, grados muy inferiores de formación, que no vayan los estudiantes a una formación superior como universidades, que siga existiendo una desigualdad social, que se siga incrementando la pobreza, que no se evidencie la necesidad de acceder al servicio de educación. Entonces, de esa manera, nosotros estamos haciendo una lectura real de la problemática y vamos a centrar precisamente nuestro problema. Vamos a focalizar puntualmente cuál es ese problema central, cuáles son las causas que generan precisamente ese problema y cuáles son las consecuencias si no abordamos ese problema y lo representamos por medio de este esquema de árbol de problemas. Aquí tenemos acoso escolar en el aula, que debería de estar aquí y tiene unas causas como, por ejemplo, déficit en habilidades socioemocionales, poca supervisión docente, ansiedad y miedo, problemas de convivencia. Estas son las causas que generan precisamente este problema de acoso escolar. Y si no tratamos esas causas o no tratamos ese problema, posteriormente, más adelante, se va a incrementar la problemática donde van a haber faltas de normas em, más graves, bajo rendimiento académico va a influir también en el bajo rendimiento académico de los estudiantes y va a generar un clima también a nivel de convivencia, pues un poco más complejo. Eh, Hasta ahí de pronto queda clara esta técnica. Sí, señora, Sí, profe. profe. ¿Eh? Bueno, a raíz de lo que acabo de socializar, entonces me voy a devolver a la siguiente pregunta. Espérenme un momento que se me bloquea mi computadora. Quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Ustedes consideran que es pertinente usar la técnica del árbol de problemas en la fase 3? Sí, no, ¿y por qué?
¿Qué Profe, piensan? pues yo creería que sí, porque se puede identificar más fácil el problema, o sea, se centra el problema, e igualmente se identifica cuáles son las causas del problema y también el cómo solucionarlo, una posible solución a ello, o por lo menos evidenciar que hay algo que se puede realizar para poderlo solucionar, ¿no? Pues pienso que esos tres pasos serían fundamentales, no sé. Ok, muchas gracias por tu aporte. Ahora les tengo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos del árbol de problemas? Bueno, como usted nos acaba de explicar y como yo lo había mencionado anteriormente, los principales elementos son las causas que van en las raíces del árbol, el tronco que representa el problema y en las ramas se ubican las consecuencias del problema, lo que éste genera. Ujú, correcto. Bueno, entonces para continuar, efectivamente considero que es una técnica que ustedes la pueden implementar en la fase 3 porque les va a permitir hacer ese análisis de la situación problemática en el contexto educativo en tiempo real, donde van a tener una idea principal de la problemática que ustedes pueden encontrar en ese contexto educativo y van a buscar qué causa precisamente ese problema. ¿Qué genera esa problemática que ustedes encontraron en el contexto educativo? Y cuando ustedes logran determinar las causas, va a ser más fácil la comprensión de la problemática como también la proyección a esa formulación del problema, que no se salga de contexto, que de cierta manera que sea coherente con lo que ustedes están vivenciando, están mirando dentro de esa problemática que se está presentando en el contexto educativo y de esta manera poder enfocarnos un poco más acerca de esa pregunta, de ese título del problema, de esa pregunta que debe ser coherente con ese título y de esos antecedentes de investigación que van a soportar efectivamente y a fundamentar mi investigación. Entonces, de esta manera, la técnica del árbol de problemas es muy conocida desde investigación debido a que hace una lectura en tiempo real que permite centralizar muchas veces la problemática y no desenfocarnos de la realidad de la problemática, hacer ese análisis minucioso desde el contexto educativo y con ello poder hacer también ese mapeo, ese diagnóstico para posteriormente comprender, analizar la situación problema y de poder formular más adelante el proceso de intervención que dé respuesta a esa problemática. En la guía de esta fase, precisamente ustedes tienen que hacer un análisis de la situación problemática en el contexto y para ello les había relacionado tanto en el foro como en la web conferencia pasada este esquema que les permiten planificar, organizarse en el grupo colaborativo y dar respuesta a esa actividad que tienen en la fase 3. Primero que todo, invitarlos a que desarrollen esa lectura autorregulada, donde lean todos los documentos y los referentes de la fase número 3 para que puedan comprender un poco más los conceptos desde investigación educativa, investigación pedagógica, las diferentes metodologías de investigación y también cómo existe una investigación organizacional o de contexto organizacional que también contribuye a ese fortalecimiento de una educación integral, inclusiva y de calidad. De manera individual, ustedes deben de elaborar un mapa conceptual que efectivamente he visto que en el foro ustedes lo están desarrollando y que busca afianzar precisamente esas lecturas que dan soporte a la fase número 3. Deben desarrollar un encuentro colaborativo para poder empezar a diligenciar tanto el anexo número 1, que es poder
hacer esos ítems discriminativos o diferenciadores entre investigación educativa, investigación pedagógica, investigación del contexto organizacional. Y esta web, pues, busca dar respuesta a esas necesidades o a esas claridades para el desarrollo de esta actividad. Y en el anexo número 2, ustedes van a plantear de manera individual situaciones problemáticas y a nivel grupal van a escoger una de ellas para posteriormente empezar a plantear desde la identificación del problema y de esta manera poder reconocer las causas identificadas, las consecuencias identificadas, como también esa formulación del problema, es decir, la construcción de esa pregunta de investigación. Seleccionando ya la problemática, al mismo tiempo, pues van a evaluar de que tenga coherencia el título de su investigación, que haya coherencia con la pregunta, problema, y que haya unos antecedentes, unas consultas bibliográficas, científicas, que den soporte también y ayuden a entender la problemática que ustedes escogieron. Y posterior a ello, pues ustedes ya van a desarrollar, a consolidar estos dos entregables y entregan todo en un documento final que se convierte en PDF y se sube por el entorno de evaluación. Por lo tanto, vamos a hacer un taller guiado con las problemáticas que posiblemente como grupo colaborativo ustedes ya estén articulando, miren pertinente para poder desarrollar precisamente esta técnica. Bueno, vamos a ver cuántas personas están conectadas. Hasta el momento quiero recibir retroalimentación, cómo les ha parecido la web. Muy clara, profe, muchas gracias. ¿Ha gustado? Cambiamos la metodología. Quiero que también eh, me hagan como la retroalimentación. Profe, la verdad me sirvió porque yo estaba haciendo el mapa conceptual diferente y Ok. pues después de que miré como la infografía que su merced nos publicó en el foro, me di cuenta que debía de ingresar pues lo que era investigación educativa y investigación pedagógica, Ujú. pero entonces ahorita no sé si también debo ingresar en ese mapa la metodología de la investigación y la investigación organizacional. O sea, deben de ir las... Ok, como lo tienes está bien. La idea es de que ustedes logren diferenciar entre investigación educativa, investigación pedagógica, investigación en contextos organizacionales, que tengan claro el objetivo de cada una de estas investigaciones, las características, los alcances y las limitaciones. Todo con el fin de precisamente poder orientar el desarrollo de la guía de la fase 3, porque en la fase 3 ustedes van a proponer, en pocas palabras, un planteamiento del problema y pues deben de reconocer si encaja en la investigación pedagógica, en la investigación educativa, en la investigación que tiene que ver un poco más con el contexto organizacional educativo o si tiene otro tipo de investigación inmerso en esa propuesta, problema que ustedes van a escoger como grupo. Y al mismo tiempo, pues reconocer que cada una de estos tipos de investigaciones en el ámbito educativo, pues tienen un objetivo, tienen un propósito, tienen unos limitantes también y unas características muy particulares que las llevan a ser diferentes, un poco diferentes, tener factores diferenciales. Muchas gracias, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pueden tomar una hoja de cuaderno, un lapicero y van a pensar precisamente en esa situación problema que si de pronto no la han definido como grupo, entonces la que nosotros vamos a proponer en el grupo para posteriormente evaluar y después poder determinar cuál es la que vamos a consolidar como tal. Y vamos a desarrollar el siguiente taller. Entonces,
van a seleccionar precisamente esa situación problema del anexo 2. Esto hace referencia a esa situación que ustedes van a proponer de manera individual o si ya la tienen grupal, entonces esa que ya tienen grupal es la que vamos a tomar en estos momentos para desarrollar el taller. Y van a redactar cuál es la problemática central de manera muy rápida en un párrafo. Van a escribir cuál es la problemática central que ustedes escogieron como grupo o la que ustedes van a exponer de manera individual. Luego de ello, van a identificar qué causas son las que generan ese problema. Y posterior a ello, vamos a pensar en esas consecuencias si no se da solución a esa problemática, entonces, ¿qué consecuencias a futuro va a traer precisamente esa problemática? Y que son visibles. Y lo vamos a representar en el gráfico que nosotros visualizamos un momento. Entonces, quiero coordinar con ustedes el tiempo para poder desarrollar ese esquema como tal. Damos un tiempo de 15 minutos, ¿les parece bien? 10 minutos, 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos. ¿Cuánto tiempo podríamos tardar para hacer un esquema similar a este, pero con la propuesta que tenemos para el grupo? Para que posteriormente puedan tomar una foto y podamos visualizarla de forma muy rápida aquí y ya con eso podríamos dar unas orientaciones generales y cerramos la temática de hoy. 5 minutos, ¿sería? 5 minutos, listo. Entonces a las 5:58 estaré pidiendo la intervención de cada una de ustedes. ¿De acuerdo? Manos a la obra, vamos a trabajar en ello.
Bueno, entonces quiero saber si alguna de ustedes logró terminar. Sí, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Nos podrías compartir una fotografía o de pronto no sé si quieras proyectar? A ver, no sé si fotografía, creo que voy a activar la cámara y a ver si se logra ver lo que hice en el cuaderno. Ok, perfecto. Creo que no se alcanza a ver bien. Mm, no, no se alcanza a ver bien, pero con una fotografía sí te la puedo proyectar desde acá. Ya. Deme un segundito. Listo, perfecto. Y Julie, Viviana, ¿cómo vas? Bien, profe, pero bueno, la duda es en las ramas va, son las causas, ¿cierto? Lo que causa ese problema. Las causas son las raíces, el Ahí. tronco es la problemática y Las las ramas, consecuencias son las ah, ramas. son las consecuencias. Ok, gracias, profe. Entonces, ahí ya me iba fallando. Profe, no puedo compartir la imagen porque no me deja acceder al chat. No sé. Ok, entonces léenos si quieres puedes activar tu cámara y nos lees, que ahí se alcanza a visualizar el esquema del árbol de problemas. O cuéntanos sobre la problemática y nos socializa el árbol de problemas. Entonces dice, en las consecuencias tengo esto, en el tronco tengo esto y en las em, consecuencias está esto. Las causas, problema central y consecuencias. Bueno, profe. Bueno, voy a activar la cámara a ver si de alguna forma se logra ver. Ok. Voy a prender una luz a ver si se ve mejor. Bueno, yo Ujú, centré mi problemática en la baja participación o en la apatía sobre la participación de los estudiantes, ¿no? En ujú, contextos, como en actividades democráticas o de participación estudiantil. ujú, Entonces, en las causas, yo puse que existen insuficientes estrategias desde las instituciones o el Estado por fomentar esta participación en los estudiantes. ujú. También que se tiene una visión reducida al voto electoral. O sea, se cree que eso ya es participación democrática, solo consignar un voto. Puede ser también otra causa el desinterés que existe de las instituciones educativas a que los estudiantes participen. O sea, está muy centralizada la toma de decisiones en las instituciones educativas también como un reflejo de lo que pasa pues a nivel nacional, ¿no? Ujú, Eh, y otra causa, pues también, como les digo, que es un reflejo de lo que pasa por fuera de las instituciones educativas, es que tenemos una cultura, toda la sociedad, de una apatía. Entonces, esto se traslada a las instituciones educativas también.
Y en las consecuencias, yo tengo que esta baja participación de los estudiantes se traslada también a todos los contextos donde ellos se desarrollan o se desenvuelven o se desempeñan. Entonces, no podrían participar en procesos comunitarios en sus barrios y en una vida adulta también van a mantener esta apatía por la participación. También como consecuencia está que la toma de decisiones frente a lo que se hace en las instituciones educativas se aleja de las expectativas que tienen los estudiantes frente a su proceso educativo, ¿no? O lo que ellos esperan o las necesidades que ellos ven que tienen en sus instituciones educativas. Igualmente sería como consecuencia que se siga manteniendo la participación limitada únicamente al voto electoral. Y la última consecuencia es que se toma una posición de comodidad al delegar la toma de decisiones importantes a otros agentes y no se asume pues como una responsabilidad frente a esa toma de decisiones. Entonces, esa es la problemática que yo planteé y cómo lo hice. Muy bien, muy bien. Muy bien, Natalia. Efectivamente, entonces, ¿qué busca esta técnica? Precisamente reconocer qué causa precisamente esa problemática y si no la atendemos, pues entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Y ese ejercicio nos va a permitir justificar precisamente también nuestra problemática. Para justificar también y para poderla plantear, necesitamos de unos antecedentes, por decirlo así, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, es decir, donde esos antecedentes nos permitan hacer una lectura que posiblemente se ha presentado una misma problemática en otros escenarios y cómo ellos entienden esta problemática y cómo han adoptado una metodología para poder resolver esta problemática. Entonces, ahí donde tú estabas relacionando hace un momento, pues miramos una coherencia que nos permite puntualizar para prepararnos precisamente al desarrollo del título del problema, de la formulación problema, posteriormente pensar en un objetivo general y unos objetivos específicos que deben de ir coherentes como una espina de pescado, en pocas palabras, la columna de espina de pescado que va gruesita del inicio hasta el final, entonces debe de haber esa coherencia de lo que nosotros estamos identificando, qué problemática estamos identificando, cuál va a ser la formulación del problema, cuál va a ser esos objetivos que van a dar respuesta a esa problemática y cómo ese objetivo general se desglosa en unos objetivos específicos que también van a dar respuesta a ese objetivo general y cómo también nosotros vamos a medir efectivamente esa temática central que pusimos ahí. Aunque la escama de pescado tiene varias espinitas por varias partes, por decirlo así, pero hay una columna vertebral en ese pescado que se relaciona con coherencia desde el inicio hasta el final. Significa que cuando vamos a hacer la formulación del problema, el análisis de la situación del problema en el contexto educativo, debemos de buscar también la coherencia. Es decir, que efectivamente hagamos esa lectura real del contexto, que esa lectura real del contexto tenga un planteamiento del problema que sea coherente con ese título y ese planteamiento del problema tiene que ser coherente con la formulación de la pregunta problema y esa pregunta problema se convierte también en un objetivo específico que me va a llevar a un plan de acción educativo que va a dar respuesta a la problemática, pero ese plan de acción educativo pues se va a desglosar en unos objetivos específicos que dan respuesta a ese objetivo general. Entonces, ese es el fin de la técnica de largos de problemas, que no haya desviaciones, que no haya confusión y que haya una claridad de la problemática y de nosotros cómo la podríamos abordar haciendo una lectura real de lo que evidentemente está pasando en el escenario de práctica y donde estoy encontrando una necesidad para abordar. Bueno, de esta manera pues se busca
que cada grupo pues haya esa discusión, esos debates de las propuestas que ustedes van a anexar precisamente en el anexo 2 y de esta manera empiecen a redactar ese problema central, ese análisis y generen esa pregunta problema en donde también tengan ese soporte de antecedentes que estén relacionados con la problemática que ustedes escogieron inicialmente. Para cerrar, entonces me gustaría escucharlas si en estos momentos, en tiempo real y de No, pues la acuerdo a lo mía, que, señor. la mía, Ah, ok, perfecto, me va perfecto. a dejar sin por fuera, profe. No, jamás, jamás. Perfecto. Bueno, Ok. Tienes el micrófono apagado. Está inactivo. ya, Ajá, traté de correcto. resaltar el árbol para explicarlo mejor, no sé si se vea. Ujú. Sí, sí se ve. Entonces, como problemática, deserción escolar. Yo la Mm, escogí como una de las problemáticas que se evidencian más ahorita, pues casi en todo el país. ujú. Em, en las raíces es, los factores, es Causas. ¿Qué las causa esa causas. problemática? Las causas por la falta de recursos económicos, accesibilidad a las entidades educativas, em, poca oferta laboral para los padres de familia para que suplan pues las necesidades de sus hijos, pocas vías de acceso en algunas instituciones educativas, porque pues de pronto hay muchos derrumbes o por ahoritica la temporada de lluvia, entonces de pronto hay muchos niños que no pueden acceder a las escuelas ni a las instituciones educativas y también les queda muy lejos por faltas de vías. Y la falta de atención de una parte de pronto, no total, pero sí del Estado. Eso es lo que pues son las causas. Y acá en las ramas hice pues de esta deserción escolar que hay, es lo que se está evidenciando de pronto ahorita en algunas ciudades de nuestro país, como es que los niños o los jóvenes ingresan a grupos delincuenciales, también las familias, por las familias disfuncionales que se están presentando mucho en este momento, igualmente pues por su situación en la cual, ay, quítate, en la cual quítate, en la cual su entorno en el cual Ujú, ellos están. Los niños cogen muy malos amigos, malos hábitos y prefieren, al ver que ellos empiezan a tener dinero, a ver la vida como más fácil, de pronto se puede decir entre comillas, prefieren seguir estos caminos y no volver a, pues, a las entidades educativas. ujú, Y acá, embarazos, se ven muchos embarazos a tempranas edades a raíz de esta deserción escolar. Quítate, ujú. eso Mu- es. No sé Muchísimas si quedó gracias. bien. Sí, sí quedó bien, efectivamente. Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos trasladar en un escenario real? Entonces decimos, bueno, ¿en dónde se está dando la deserción? Entonces tú me vas a decir, en la institución educativa, por ejemplo, San José del municipio de Pitalito. Y Ok. vas a hacer la lectura en pocas palabras de qué genera esa deserción. Entonces, dices, bueno, esa deserción son las causas que tú tienes ahí explícitas. Y si no se abordan, pues esas causas, pues más adelante esa problemática va a crecer, ¿no es cierto? Entonces, esa técnica es para que ustedes la utilicen en esta fase también y les permita escoger como grupo, hacer esos debates, que ustedes se reúnan de manera sincrónica y les permitan debatir cuál es la temática que ustedes van a escoger. Van a escoger solamente una y a raíz de ella van a empezar a construir una propuesta de investigación que atienda a una problemática de escenario real. Entonces, esa es la idea precisamente de esta web, que aprovechen de esta técnica
y la implementen en sus grupos colaborativos para que puedan hacer una elección consciente en donde todos los participantes del grupo colaborativo contribuyan en ese debate y en esa decisión de escoger esa situación problema que cada uno de ustedes van a plantear y que la van a unificar y van a trabajarla para posteriormente, cuando estemos por allá en la última fase del curso, pues ustedes tengan claridad cuál es la situación problemática que escogieron, cuál es la propuesta de investigación que ustedes van a desarrollar, si es una propuesta de investigación pedagógica, si es una propuesta de investigación educativa, si es una propuesta de investigación que da respuesta a contextos organizacionales educativos o si es un tipo de investigación que tiene otro tipo de metodología, pero que contribuye al fortalecimiento de la educación. Entonces, la técnica es para poderles contribuir como herramienta metodológica para que ustedes hagan esa elección y todos los participantes en medio de esa discusión, en medio de esos análisis, donde reconozcan las causas del planteamiento, digamos, las causas de una problemática que se está generando en un escenario real, comprendan que esa problemática pues tiene unos como unos nacimientos de tal forma que se cimienta en una problemática que se debe atender. Y si no se atiende, entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias a futuro? Y esas consecuencias a futuro me van a ayudar a mí también poder justificar el por qué trabajar esa problemática y no otra problemática, porque esa problemática es necesario abordarlo debido a que se van a generar otros factores de riesgo, van a traer otras consecuencias más grandes. Entonces, al tener claro estos elementos, les van a permitir como grupo poder consolidar que todos comprendan a profundidad la problemática escogida y de esta manera poder formular esa pregunta problema, de esta manera poder construir ese objetivo general y poder construir esos objetivos específicos y así poder ir alimentando donde todos sean participantes en esa construcción colectiva y que todos tengan claridad en el momento de justificar su propuesta grupal. Adicional a ello, la invitación, ¿cuál es? Fuera de pronto de reconocer cuál es la problemática grupal, que la vamos a discutir, que nos vamos a reunir en grupo y vamos a conocer precisamente las propuestas de mi grupo colaborativo y voy a reconocer cada uno de esos elementos que me permiten hacer ese análisis. Voy a consultar en fuentes bibliográficas esas problemáticas para mirar esas problemáticas, si se han presentado en otros escenarios, cómo se han implementado y también cómo se han presentado y también cómo las podemos nosotros empezar a adoptar una metodología que dé respuesta efectiva a esa problemática. Y para ir finalizando, entonces quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Ustedes consideran en tiempo real y con la manera en que desarrollamos la web, porque quiero que ustedes se sientan en toda la tranquilidad del mundo de dar sus apreciaciones en tiempo real y en la forma como se desarrolló la web, consideran que les brindó herramientas para poder clarificar el planteamiento del problema? Para poder de pronto tener esos debates, esa organización grupal que les permitan generar esa formulación del problema o cómo consideran el desarrollo de esta web. A mí me pareció que ayudó a clarificar como el paso a paso que debemos seguir para que el desarrollo de la actividad sea coherente, o sea, que tenga como un sentido el orden en que se debe hacer cada paso. Entonces, sí pude despejar algunas dudas que tenía sobre el paso a paso que debemos seguir y para aclarar como algunos aspectos en lo que hemos venido desarrollando con mi grupo. Ok, perfecto, muchas gracias. Y con referente a estas preguntas, ok, ¿alguien va a hablar? Pues a mí me aclaró muchas dudas porque sí las tenía, entonces sí las aclaré ya para pues empezar a terminar de hacer lo que está realizando el mapa conceptual y asimismo poder dialogar con mis compañeras de grupo sobre la problemática que seleccionamos
y pues realizarla bien, hacerla más, ¿cómo se llama? Con esta orientación como ya con todos los lineamientos que requiere. Ok, perfecto, me alegra mucho. Esa era la intención de la web, por eso teníamos esos objetivos muy puntuales que efectivamente pues clarificara, orientara y pues me alegra conocer. Entonces, para ir finalizando, ¿cómo pasar ese árbol a los antecedentes nacionales e internacionales? Aquí hay unas pautas muy puntuales. Ya escogimos la problemática a nivel grupal, la debatimos, conocimos las diversas propuestas individuales y centralizamos solamente una de esas cinco. Y ahora vamos, después de haber desarrollado esa técnica del árbol de problemas, quiero pasar a la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Entonces vamos a reconocer los antecedentes que existen frente a esa problemática que me ayudan a analizar esa problemática. Primero que debo de hacer, identificar las palabras claves de la problemática central y las causas principales. Entonces, si encuentro que hay una deserción escolar, debo de conocer cuáles fueron las causas que generan esa deserción escolar en un contexto determinado, allá en la institución educativa tal, del municipio tal, se presenta la deserción, pero quiero saber ¿cuáles son las causas? Digo, no, los niveles de pobreza, la desigualdad social, el difícil acceso a la educación, de pronto las perspectivas o la forma como la familia considera de pronto la parte educativa, la falta de educación de padres, acudientes, familiares, entonces también influyen en la toma de decisiones de sus hijos y si no se atiende, pues se va a desligar otros elementos como la falta de oportunidades laborales, la falta de acceder a universidades públicas que les permitan formarse en competencias muy puntuales para desenvolverse en el ámbito laboral y demás. Como también factores de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, actos delictivos, entre otras consecuencias que puede generar si no se atiende esa problemática. Entonces, cuando centramos ese problema, vamos a buscar esas palabras claves que ponemos en las causas y en el planteamiento del problema, es lo que vamos a buscar en las fuentes bibliográficas y de esta manera nos va a permitir también aterrizar un poco más y mirar cómo esta problemática se ha manifestado en otros contextos y cómo ellos también han estudiado esa problemática y han hecho unas intervenciones y han logrado unos resultados y al mismo tiempo han aplicado unas estrategias y a raíz de esas estrategias aplicadas, pues han generado unos resultados que van a orientar mi investigación. Entonces, ya sacando esas causas principales, ese problema central, podemos saber si estamos hablando de variables, que ya si hablamos de variables es enfoque cuantitativo, si hablamos de categorías estamos hablando de enfoque cualitativo. O si estamos hablando entre variables y categorías, pues estamos hablando de un enfoque mixto. Y de esta manera vamos a ir pensando en esa metodología más adelante, pero el consultar esos antecedentes me va a clarificar un poco más, me va a permitir estudiar un poco más mi problema y al mismo tiempo la forma en cómo fue intervenido y las estrategias que posiblemente puedo aplicar o no puedo aplicar. Digo, definitivamente esa estrategia no funciona en este contexto, ni en el otro, ni en el otro. Voy a buscar otra metodología para poder intervenir y que dé una respuesta real a esa problemática. Y posterior a ello, entonces, ya empezamos a desarrollar esa estructura de los antecedentes. ¿Listo? Es decir, donde consulto a esos autores que han estudiado la misma problemática y empiezo a redactar desde los aportes que existen en una síntesis muy puntual acerca de ese estudio de esa problemática. Y de esta manera hacemos una fundamentación de la propuesta y hacemos una justificación de la investigación que hemos escogido. Para ello, les tengo una sugerencia con referente a las ligas de consulta.
Estas se las voy a relacionar si ustedes también lo ven pertinente en el foro colaborativo, pero se las voy a relacionar por aquí también, que son fuentes en donde ustedes pueden precisamente consultar la problemática escogida. Por ejemplo, tenemos Google Académico. Al dar clic en Google Académico nos lleva inmediatamente a esta pestaña y aquí podemos buscar deserción escolar en Colombia, por ejemplo, en contextos, bueno, en Colombia. Y ahí empezamos a mirar las diversas investigaciones que existen en Colombia acerca de la deserción. Pero también voy a hacer como una especie de cadena de búsqueda. Entonces digo, bueno, quiero buscar deserción escolar más el contexto que sea así, Colombia, pero también que tenga que ver con pobreza y desigualdad social. Doy buscar, inmediatamente se va a focalizar en esos niveles de deserción donde han habido estudios en Colombia que han tenido estas condiciones de pobreza, desigualdad social, de otros elementos que tienen que ver con la propuesta que tengo en estos momentos y de esta manera puedo hacer ese análisis del fenómeno concreto de la deserción escolar. Mira, aquí tenemos análisis del fenómeno de la deserción escolar en la educación media de la ciudad de San José de Cúcuta. Tenemos la interrelación entre la deserción escolar y las condiciones socioeconómicas de las familias. Si ustedes se pueden dar cuenta, podemos ingresar a uno de estos artículos y estos artículos o estos libros en el resumen me va a permitir también conocer de qué trata, en pocas palabras, el estudio. Ya sé que es de deserción, ya sé que tiene unas características muy similares a las que estoy estudiando, pero también me va a permitir conocer qué tipo de investigación es. Entonces, el tipo de investigación es experimental, transversal, cualitativa y descriptiva, y me va a permitir conocer cómo abordaron ellos ese problema. Cómo lo interpretaron, cómo lo estudiaron y cuáles fueron sus resultados. Y al hacer este ejercicio, pues me va a permitir a mí también comprender un poco más esa propuesta de investigación que estoy planteando en grupo. Y lo mismo pueden buscar en todas estas ligas de búsqueda que tenemos en los procesos de investigación. Entonces ingresamos a otro enlace y aquí también buscamos lo mismo, deserción escolar, ponemos ahí una cadena de búsqueda, entonces deserción escolar más pobreza, pobreza más desigualdad social más otros elementos. Y ahí estamos formando los antecedentes tanto nacionales como internacionales o como también locales. Y de esta manera, entonces, lo que se busca en la fase es que ustedes vinculen su análisis situacional con la teoría y la evidencia empírica, que fundamenten muy bien ese proyecto con antecedentes válidos y pertinentes y que integre el saber experiencial, técnico y científico en la elaboración del informe final, que organicen esos encuentros sincrónicos en su grupo colaborativo, que lo dinamicen, que lo debatan, que concluyan ese producto final de manera consciente en el cual todos sus integrantes conozcan la propuesta y de esta manera pues se dé esa investigación un poco más amena a pesar de estar bajo la distancia o la metodología virtual, pero que sea un poco más vivencial y más práctica para ustedes para posteriormente replicarlos en esos escenarios laborales en los cuales ustedes se encuentran. Listo, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y no sé si existe alguna duda. No, profe, muy claro todo. No, señora profe, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Juli Viviana y Natalia Moreno, por participar en la web. La idea es que también su grupo colaborativo de cada una de ustedes pues participen de estos encuentros. Recibo sugerencias también con referente a los horarios para que haya una mayor participación. Entonces, también sería muy importante comentarlo en el grupo para mirar cómo me puedo moldear a las necesidades de ustedes. Y pues estaré muy pendiente en el foro, también estaré muy pendiente en mensajería interna y pues les deseo muchos éxitos con el desarrollo de esta fase número 3. De igual Sí. manera de igual manera los Profe, invito, señora. yo Sí, te iba a señora. decir, mis compañeras, ellas no pudieron asistir precisamente porque salen hasta las 6. Ellas trabajan en colegios y Ujú. hasta las 6 entregan niños, colegios privados. Entonces se les dificulta por eso, porque yo les escribí a ellas y pues dijeron, ni modo, no pueden estar porque estaban con todos los niños, no podían ingresar a la web. Entonces sí sería de Comprendo. pronto realizarla después de las 6, sería sí más factible de pronto para muchos compañeros. Ok, comprendo. Listo, entonces para la tercera web voy a proponer un horario un poco más tarde para efectivamente contar con la participación de más estudiantes. Y pues la idea es, sí, pues poder contribuir también a las necesidades que ustedes tienen precisamente con el curso. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención y de esta manera damos por finalizada la segunda web conferencia del curso Trabajo de Grado de Especialización SSEDU. Feliz noche para todos. Que estén muy Muchas bien. gracias, profe. Lo mismo. Muchas Feliz gracias. noche, compañerita. Hasta luego, gracias, igualmente.